la mañana comenzó como cualquier otra. El sol entraba por las cortinas de la habitación, cálido, radiante, prometedor. Me estiré, dejé escapar un suspiro tranquilo y pensé, hoy será un buen día. No imaginaba que estaba a punto de descubrir una de las traiciones más frías y silenciosas que alguien puede vivir. Me senté en la cama y miré alrededor, todo parecía normal, hasta que noté el silencio. Un silencio extraño. Ese tipo de silencio que no te calma, sino que te aprieta el pecho. Caminé hasta la otra habitación, vacía. Fui al pasillo, nada. Y entonces, cuando bajé al lobby del hotel, me lo dijeron sin rodeos, se fueron esta madrugada. Se fueron, sin mí. Allí estaba yo, en el centro de un lujoso hotel de playa, rodeada de turistas felices, de parejas que se tomaban fotos, de familias riendo juntas, y yo, con mi maleta abierta como una herida, mis cosas regadas en la habitación y mi alma hecha un nudo. Revisé el celular. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una disculpa. Nada. Como si yo no hubiera existido en ese viaje. Como si hubiera sido un error pasajero que podía borrarse así, con un "nos vamos", que nunca llegó. Pero había algo que ellos no sabían, un detalle que cambiaría por completo el sentido de todo. Yo ya lo había pagado todo. Hasta el último centavo. A veces, la peor parte de una traición no es lo que te hacen, sino cómo lo hacen, en silencio. Sin palabras. Sin advertencia. Sin siquiera darte la oportunidad de preguntar por qué. Me dejaron ahí, como si yo fuera un estorbo, un mueble que no encajaba en la decoración de su viaje. ¿Y lo más irónico? Fui yo quien hizo posible ese viaje. Cada noche de hotel, cada comida, cada transporte, todo estaba bajo mi nombre, mi tarjeta, mi confianza. Y ellos simplemente desaparecieron como ladrones en la noche. ¿Qué clase de personas hacen eso? ¿Y qué clase de mujer creen que soy? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Recuerdo cómo me temblaban las manos mientras me sentaba en el borde de la cama. El silencio del cuarto se hacía más pesado con cada minuto que pasaba. Los espejos del hotel, fríos, parecían devolverme una mirada que no reconocía. ¿Qué hice mal? ¿Cómo no vi venir algo así? Yo había confiado en ellos. Les ofrecí una experiencia, un descanso, un regalo, ¿y así me pagaban? ¿Escapando? ¿Huyendo como si yo fuera una carga? No tenían idea de con quién estaban jugando. Porque si algo me enseñó la vida es que el abandono no siempre significa derrota. A veces es la chispa que te enciende por dentro. Mientras otros se tomaban selfies en la piscina, yo me miraba en el espejo del baño del hotel, tratando de no llorar. El maquillaje corrido, la cara sin color, y esa sensación de vacío que deja el abandono. Pero, ¿sabes qué? En medio de todo ese dolor, había una certeza que me daba poder. Una frase que se repetía en mi mente como un mantra: yo ya lo había pagado todo. Ellos pensaban que se estaban llevando algo al irse, cuando en realidad, estaban dejándome todo. El hotel. La calma. La oportunidad de reconectarme conmigo. No sabían que se estaban borrando de la mejor parte. Imagínate despertar sola en un hotel de lujo. No por elección, sino porque los que viajaban contigo decidieron borrarte de su historia. Sin previo aviso. Sin consideración. Lo que comenzó como unas vacaciones familiares, o de amistad, o de pareja, eso te lo contaré más adelante, terminó siendo una lección brutal sobre quién está contigo por amor, y quién solo se sube al barco cuando tú eres quien rema. Pero aquí estoy, narrándote esto, porque descubrí algo poderoso en esa soledad: no estaba sola. Me tenía a mí. Y eso era más que suficiente para empezar de nuevo. El recepcionista del hotel me miró con pena. ¿Está todo bien, señora?, preguntó al ver mi expresión cuando supe que ya no estaban. Le respondí con una sonrisa amarga. Todo estaba bien, más de lo que ellos sabían. Porque aunque se hubieran llevado sus maletas, sus risas y sus falsas intenciones, lo que no pudieron llevarse fue el control. Yo tenía la reserva. Tenía el poder. Tenía las llaves de mi habitación. Y lo mejor de todo, tenía la libertad de decidir qué hacer con ese viaje. Ellos pensaron que al irse me arruinarían el momento. Lo que no sabían es que me lo estaban regalando. Volví a la habitación, cerré la puerta despacio, y respiré profundo. Me senté en el borde de la cama,
rodeada del silencio, de mi maleta aún sin deshacer, de ese vacío que dejaban sus ausencias. Y entonces pensé, ¿qué haría otra persona en mi lugar? Tal vez llorar. Tal vez rogar que vuelvan. Tal vez correr detrás de ellos. Pero yo no. Yo iba a quedarme. Iba a mirar por la ventana, pedir mi desayuno favorito, sumergirme en esa piscina infinita, y hacer de su traición mi salvación. Porque si te vas sin avisar, al menos ten el coraje de mirar atrás, y ver cómo brilla quien dejaste atrás. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo se llega a este punto? ¿Cómo alguien que te debe tanto puede dejarte así? La verdad es que las traiciones no ocurren de un momento a otro. Se construyen en los silencios, en las miradas esquivas, en las pequeñas decisiones que se acumulan. Yo solo fui la última pieza que sobraba en su rompecabezas egoísta. Pero lo que no sabían es que mi historia no terminaba ahí. Apenas estaba empezando. Porque a veces, cuando te dejan atrás, es cuando realmente encuentras el camino hacia adelante. Y yo estaba lista para recorrerlo, sola, sí, pero más fuerte que nunca. Este no es solo un relato de abandono. Es una historia de transformación. De cómo un momento de oscuridad puede encender tu propia luz. ¿Te han dejado sola alguna vez? ¿Te han hecho sentir invisible? ¿Te han hecho dudar de tu valor? Si es así, entonces esta historia también es tuya. Porque cuando me dejaron en ese hotel, no sabían que estaban liberándome. Que estaban dándome el permiso que yo nunca me había dado, disfrutar para mí, por mí, sin culpa. Y ahora que lo pienso, tal vez no me abandonaron. Tal vez simplemente se apartaron, para que yo pudiera florecer. Mi nombre es Clara, tengo 58 años, y toda mi vida la dediqué a los demás. Soy madre de 2 hijos ya adultos, fui esposa durante casi 3 décadas, y también la amiga que siempre estaba disponible para escuchar, para ayudar, para dar más de lo que tenía. Nunca fui de pensar en mí misma primero. Siempre puse a los otros por delante, como si cuidarlos fuera mi deber sagrado. Esta historia ocurrió hace poco, cuando pensé que finalmente sería recompensada por todos esos años de entrega. Un viaje. Una escapada. Un momento de descanso. Y lo más importante, compartirlo con los que más amo, o al menos, con los que creía que me amaban a mí. Todo comenzó con una conversación sencilla. Mi hija me había dicho, mamá, deberías darte unas vacaciones. Te mereces un viaje lindo, algo que te desconecte. Y fue entonces cuando surgió la idea, irnos todas juntas a la playa. Mi hija, su esposo, y una amiga de ella que siempre me cayó bien. A último momento, se sumó también mi hermana menor, con quien tenía una relación algo distante pero cordial. Yo me emocioné tanto que no lo dudé, pagué todo de una vez. El hotel, las habitaciones, las comidas, incluso los pasajes. Quería que nadie se preocupara por nada. Quería que fuera perfecto. Llegamos a ese hotel como si estuviéramos entrando a un sueño. Era un lugar de esos que solo ves en revistas, habitaciones con vista al mar, piscinas infinitas, palmeras que bailaban con el viento, y ese aroma a flores tropicales mezclado con aire salado. Recuerdo mirar alrededor mientras nos recibían con toallas húmedas y bebidas frías, y pensar, esto es exactamente lo que necesitaba. Por un momento, me sentí viva de nuevo. Casi joven. Como si todo el desgaste de los años se desvaneciera con solo respirar ese ambiente de tranquilidad. Las primeras horas fueron una maravilla. Risas sinceras, selfies en grupo, abrazos espontáneos. Mi hija me tomó de la mano y me dijo, mamá, gracias. Esto está increíble. Y yo, con el corazón lleno, no necesitaba más. Paseamos por la playa, cenamos en el restaurante del hotel bajo luces tenues y música suave. Nos tomamos fotos juntas, incluso subieron una diciendo, viaje de mujeres poderosas. Y aunque había algo en el aire que a veces me hacía fruncir el ceño, pequeños comentarios entre ellas, miradas que no entendía, preferí ignorarlo. No quería manchar ese sueño con sospechas. Durante las siguientes noches, empezaron a hacer planes sin avisarme. Iban a la piscina temprano y me decían que pensaban que yo dormía. Salían a caminar y volvían con bolsas de compras que nunca me mostraban. Cuando preguntaba si podía acompañarlas, me decían, ay, justo ya volvemos. Pero yo lo justificaba todo. Pensaba que estaban disfrutando su forma de relajarse, que no era personal. En el fondo, me dolía,
pero me repetía que era su forma de disfrutar, y que ya tendríamos tiempo para compartir juntas. No quería parecer insegura ni hacer drama. Solo quería que me quisieran ahí. Una noche, mientras cenábamos todas juntas, algo me pareció extraño. Estaban demasiado sonrientes, como si compartieran un secreto que yo no conocía. Pedí vino, brindamos, pero ellas intercambiaban miradas que no incluían la mía. Mi hermana incluso hizo un chiste que no entendí y mi hija le dio un codazo, como diciéndole que se callara. Me reí por compromiso, con esa risa que uno usa cuando quiere pertenecer a un momento que ya no le pertenece. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo del baño, sentí una punzada en el pecho. Una inquietud que no sabía explicar. Como si algo estuviera a punto de romperse. La habitación que me asignaron tenía la mejor vista al mar. Lo hice intencionalmente, como regalo para mí. Cada mañana abría las cortinas y me quedaba en silencio mirando cómo las olas llegaban con fuerza y retrocedían, como si también tuvieran miedo de quedarse demasiado. Era mi momento favorito del día. Me tomaba el café en la terraza, respiraba hondo y pensaba, Clara, te lo ganaste. Pero ese pensamiento se volvía frágil cuando bajaba al desayuno y veía que ya habían comido sin mí. Ay, mamá. Pensamos que seguirías dormida. Siempre la misma excusa. Siempre esa sonrisa que no terminaba de encajar. Un día propuse hacer algo juntas, una excursión en barco al atardecer. Ya la había reservado, y sabía que les encantaría. Mi hija dijo que vería si tenía ganas. Mi hermana cambió de tema. Y su amiga dijo que le dolía la cabeza. El plan se canceló sin que nadie lo dijera directamente. Y yo, con mi vestido nuevo y los boletos en la mano, terminé sentada sola en una de las tumbonas de la piscina, fingiendo que era lo que quería. ¿Sabes qué duele más que estar sola? Estar rodeada de gente que se supone que te quiere, y aún así sentirte invisible. Una noche, cuando regresé temprano de caminar por la playa, escuché risas desde la habitación contigua. Ellas estaban dentro, con la puerta entreabierta, riendo y susurrando. Escuché mi nombre. No con tono de cariño. No con respeto. Era ese tipo de risa que uno aprende a reconocer desde niña, la risa de quien se burla, de quien te usa como el chiste. Cerré mi puerta con cuidado y me acosté en silencio, mirando el techo. Ahí entendí que algo estaba profundamente roto. No sabían que había escuchado. No sabían que esa noche, mientras ellas dormían, yo no pegué un ojo. Porque algo dentro de mí ya no podía negarlo, yo no era bienvenida. Y aún así, lo intenté. Durante los días siguientes, seguí sonriendo. Tomé fotos, dije, gracias, ofrecí pagar algunas cenas extra, como si no hubiera pagado ya todo el viaje, y me mostré amable. Tal vez por miedo. Tal vez por dignidad. Pero lo que no sabían, lo que jamás imaginaron, es que ese esfuerzo mío no era por ellas. Era por mí. Por no perder la calma. Por quedarme hasta el final con la frente en alto. Porque aunque no lo entendieran, ese viaje lo había hecho por amor, pero el amor no me lo devolvieron. Me devolvieron el vacío. Y pronto me devolverían la soledad. Los últimos días comenzaron a sentirse extraños. Ya no era solo la distancia emocional, sino los susurros, las excusas cada vez más forzadas, y los cambios súbitos en su comportamiento. Mi hija, que solía abrazarme cada mañana, ahora apenas me miraba a los ojos. Mi hermana ya no se molestaba en disimular su indiferencia. La amiga se volvió fría, distante, como si yo fuera una intrusa. Cuando preguntaba algo, me respondían con monosílabos. Cuando me ofrecía acompañarlas a alguna actividad, me decían, es que ya tenemos algo. Todo el viaje se había transformado en un terreno silencioso, cargado, como si estuvieran esperando algo, o escondiendo algo. Una tarde, mientras bajaba sola al spa, pasé cerca de la piscina y las vi sentadas en un rincón, hablando bajo, compartiendo tragos y riendo. Al acercarme, una de ellas, la amiga, me vio y, como si fuera automático, dejó de reír. Le susurró algo a mi hija. En menos de 5 segundos, todas se pusieron de pie y se marcharon. Yo me quedé parada ahí, con la bata blanca, sin entender qué había pasado. Me senté en una reposera vacía, tratando de convencerme de que era casualidad. Pero ya no podía engañarme más. Me estaban evitando. Me estaban empujando hacia la orilla.
Fue entonces cuando comencé a observar los detalles. Las miradas que se cruzaban cuando hablaba. Las decisiones que se tomaban sin consultarme. El hecho de que habían empezado a cerrar la puerta de su habitación con seguro cuando antes la dejaban entreabierta. Las comidas que pedían sin preguntarme si quería algo. Las fotos que subían sin incluirme, sin siquiera etiquetarme. Yo estaba ahí físicamente, sí, pero emocionalmente, me habían borrado. Y cada gesto pequeño era como una gota de ácido que caía lentamente sobre mi dignidad. Ya no podía ignorarlo más, algo estaban planeando. Y no tenía idea de qué era. Intenté hablarlo con mi hija. Una noche, le pedí que camináramos por la playa. Pensé que, a solas, podría decirme la verdad. Le pregunté si algo andaba mal, si había hecho o dicho algo que la incomodara. Me miró, sorprendida, como si no esperara que lo mencionara. Y con una sonrisa falsa, dijo, «Ay mamá, estás exagerando. Todo está bien». Pero sus ojos no coincidían con sus palabras. Esa sonrisa no era real. Era la clase de sonrisa que uno pone cuando quiere evitar una conversación, no cuando quiere resolverla. Fue en ese momento que supe que ya no había diálogo posible. Que lo que estaba roto no se podía pegar. Lo que más me dolía no era el rechazo. Era haberme ilusionado tanto. Haber pensado que ese viaje era una oportunidad para reconstruir la relación con mi hija, para crear memorias juntas. Yo no pedía lujos, ni agradecimientos. Solo quería pertenecer. Pero en lugar de eso, me habían puesto a un lado, como si estorbara, como si no encajara en su dinámica. Comencé a tener pesadillas por las noches. Soñaba que desaparecían, que me dejaban sola en una ciudad que no conocía, sin equipaje ni teléfono. Me despertaba agitada, solo para encontrarme en una habitación real que ya no se sentía segura. La tensión ya no era solo emocional, era física. La víspera de la última noche que pasamos, juntas, sucedió algo que me confirmó mis sospechas. Entré a la habitación de mi hija para dejarle una crema que había pedido prestada el día anterior. Pensé que no estaban. Pero ahí estaban, todas sentadas en la cama, con el celular en altavoz. Escuchaban una llamada con una agencia de transporte. Una de ellas dijo, «Sí, somos 4, salimos mañana temprano». Al notar mi presencia, hubo un silencio sepulcral. Mi hija se giró y balbuceó, «Ah, íbamos a decirte después». Yo asentí. No pregunté. No dije nada. Solo salí, cerré la puerta despacio, y sentí como algo dentro de mí se quebraba. Pasé esa noche entera despierta. No porque tuviera miedo de que se fueran, eso ya lo sabía, sino porque no entendía el motivo. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Fue mi presencia? ¿Mi edad? ¿Mi forma de hablar? ¿Mis silencios? Revisé una y otra vez los días anteriores. No encontraba nada. Solo momentos en los que traté de hacerlas sentir cómodas, en los que me esforcé por no ser una carga. Pero parece que para algunas personas, incluso tu bondad se vuelve molesta. Especialmente cuando lo que realmente quieren es excluirte, sin tener el valor de decirlo en voz alta. Y entonces entendí algo, no se trataba de mí. Se trataba de ellas. De sus propias sombras. De sus propios vacíos. De su necesidad de sentirse superiores, de controlar el espacio, de borrar al otro para sentirse más importantes. Me di cuenta de que yo era solo un espejo donde no querían verse reflejadas. Porque les recordaba cosas que preferían ignorar, el paso del tiempo, la responsabilidad, el amor verdadero. Y como no podían enfrentar eso, me sacaron de su historia. Pero cometieron un error, creyeron que al irse, me dejarían destruida. Y no sabían que lo que yo había construido, no se derrumba tan fácil. Amanecí temprano. Muy temprano. Bajé al lobby con la certeza de que ellas ya no estaban. El recepcionista me miró con una mezcla de incomodidad y pena. ¿Desea saber algo sobre el grupo con el que vino?, me preguntó. Yo asentí en silencio. Él solo dijo, salieron hace una hora. Dejaron una nota en la habitación. Subí lentamente. Abrí la puerta. Sobre la cama había un papel doblado. Sin firma. Sin palabras dulces. Solo una frase, perdón, no funcionó. Me senté. Lo leí varias veces. Y luego sonreí.
no porque me alegrara, sino porque por fin la verdad estaba al descubierto. Se habían ido. Pero lo que no sabían era que yo ya lo había pagado todo. Y ahí comenzó otra historia. La verdadera historia. Ya sin máscaras. Ya sin falsas sonrisas. Me levanté, llamé a recepción, confirmé mi reserva. Toda la semana estaba pagada, completa, a mi nombre. Me ofrecieron otra habitación si quería. Acepté. Tomé mis maletas, caminé por el pasillo como si cada paso me reconstruyera. Me miré en el espejo del ascensor y me vi distinta. Más entera. Más clara. No necesitaba compañía para disfrutar del mar. No necesitaba aprobación para sentirme valiosa. Ellas se fueron creyendo que me habían borrado, pero lo que hicieron fue liberarme. Las primeras señales fueron tan pequeñas que casi no las noté. Una noche fuimos todas juntas al restaurante del hotel, pero al día siguiente, cuando pregunté si querían repetir la experiencia, me dijeron que ya habían comido. Salimos a desayunar temprano, pensamos que aún dormías. No lo dijeron con mala intención, o eso parecía, pero algo dentro de mí se encogió. Me vestí igual, bajé sola al comedor y pedí lo mismo que ellas la noche anterior, intentando convencerme de que era solo una coincidencia. Pero no lo fue. Esa fue la primera de muchas comidas sin mí. Y lo más triste era que yo seguía sonriendo. Al tercer día, mi hija, su amiga y mi hermana organizaron una visita a una playa privada cercana. Yo lo supe porque vi las fotos después, no porque me lo contaran. Les pregunté, sin confrontarlas, como quien simplemente quiere saber qué playa era esa. Se ve hermosa. Mi hija se limitó a decir, una que nos recomendaron ahí. Noté como mi hermana apretó los labios, como si no supiera qué decir. No las juzgué. No hice ningún escándalo. Solo asentí y cambié de tema. Pero esa noche, mientras me desmaquillaba en el baño del hotel, me quedé mirando mi reflejo largo rato, preguntándome, ¿cuándo fue que empecé a estorbar? Durante las tardes, solíamos sentarnos juntas en las tumbonas cerca de la piscina. Pero de pronto, comenzaron a elegir otro rincón, más apartado, donde yo no alcanzaba a verlas desde mi terraza. Pensé que era un cambio trivial. Hasta que bajé un día con mi libro, con la intención de unirme, y al acercarme, sentí como la conversación se apagaba. Me sonrieron tensamente. La amiga de mi hija fingió que hablaba por teléfono. Mi hermana me saludó como si no me hubiera visto en años. Y mi hija bajó la vista. Me senté igual, pero ellas se levantaron poco después. Vamos al spa un rato, dijo una. No me invitaron. Y yo, otra vez, me quedé. Intenté hacer pequeños gestos para integrarme. Les dejé chocolates en sus habitaciones, organicé una mini noche de películas en la mía, incluso reservé una clase de yoga grupal en la playa. Me dijeron que sí, y luego, ninguna apareció. Yo estuve ahí, con mi mate estirado sobre la arena, mirando el mar mientras el instructor me daba indicaciones. Una parte de mí quería llorar. Pero la otra, más fuerte, se obligó a encontrar belleza en ese momento solitario. Después de todo, ¿quién no quiere hacer yoga con el sonido de las olas? No entendía por qué empezaban a cambiar, pero seguí sonriendo. La amiga de mi hija comenzó a usar el control del aire acondicionado de la habitación que compartíamos sin preguntarme, poniéndolo en temperaturas heladas. Cuando me quejaba, decía, es que en mi casa siempre dormimos así. En una ocasión, incluso escondieron el control. Busqué por toda la habitación y no lo encontré. Al día siguiente, apareció misteriosamente en su bolso de playa. Lo mencioné en tono de broma, pero nadie se rió. Me di cuenta entonces de que ya no era mi habitación, era un espacio que me habían cedido temporalmente, con condiciones que no podía discutir. Incluso en lo más pequeño, ya no me sentía bienvenida. Una noche, bajé al bar del hotel a tomar un cóctel sola. Ellas me habían dicho que iban a descansar temprano. Pero al pasar cerca del restaurante cerrado, vi sombras y risas. Eran ellas. Con otros huéspedes, tomando algo, bailando con música baja desde un parlante portátil. No me vieron. Me escondí como una ladrona, no porque estuviera haciendo algo malo, sino porque no soportaba que me miraran con esa mezcla de culpa y lástima otra vez. Regresé a mi habitación caminando despacio. Cada paso se sentía como una afirmación, sí, Clara,
te están dejando fuera. Y aún así, al día siguiente, la saludé con dulzura. Como si nada. Comenzaron a dejar sus cosas en mi cama, trajes de baño mojados, bolsas de compras, cargadores desconectados. Como si fuera un espacio libre, un depósito. Una tarde, al regresar de dar un paseo sola por la playa, encontré mi cama sin hacer y llena de ropa que no era mía. Me senté al borde y respiré hondo. No dije nada. Solo empecé a doblar las cosas con cuidado, a pesar de que por dentro algo hervía. Me preguntaba, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo puedes compartir tu sangre con personas que no tienen ningún reparo en tratarte como invisible? Pero seguía sonriendo. Porque, por alguna razón, me daba vergüenza mostrar el dolor. Una tarde pedí usar la bañera del spa del hotel, y al llegar, me dijeron que ya estaba reservada, por ellas. Me acerqué a mirar y ahí estaban, las tres, con copas en la mano, riendo. Me vieron. Bajaron la mirada. Nadie dijo nada. No me invitaron a pasar. No me ofrecieron un lugar. Fue como si yo no existiera. Como si yo no hubiera pagado todo ese lujo. Como si no hubiera comprado esos boletos de avión, esas habitaciones, esas experiencias, para ellas. Me sentí como una intrusa en mi propio sueño. Y esa noche, por primera vez, lloré en la ducha sin poder detenerme. Pero al salir, me maquillé. Me puse perfume. Y, como siempre, volví a sonreír. Intenté hablar con mi hermana. Le pregunté si había notado el cambio de ambiente, si había algo que yo debía saber. Me miró con esa expresión vacía que uno pone cuando no quiere ensuciarse las manos. Yo solo estoy aquí para disfrutar, dijo, encogiéndose de hombros. No te tomes las cosas tan personal. Era fácil para ella decirlo. No era su dinero el que había hecho posible ese viaje. No era ella la que dormía sola cada noche, ignorada. No era ella la que miraba las fotos grupales desde el margen. Aún así, volvía a sentir. Volvía a callar. Porque en el fondo, aún quería creer que todo se podía arreglar. Cada día que pasaba, yo me volvía más pequeña dentro de ese lugar que alguna vez soñé. Cada gesto de ellas, cada frase cortante, cada silencio, era como una capa más que me cubría de hielo. Pero mi sonrisa, no la dejé caer. Porque si bien todo a mi alrededor se estaba derrumbando, yo no iba a darles el gusto de verme vencida. Si ellas habían cambiado, si ya no querían compartir conmigo, si me habían apartado como si fuera una carga, entonces era su decisión. Pero yo tenía algo que ellas no sabían, yo lo había pagado todo. Y estaba por descubrir que su traición no me rompería. Me haría libre. El día comenzó como los anteriores, con el sol filtrándose por la cortina blanca de la ventana, el canto de las aves lejanas, y el silencio habitual en la habitación. Me levanté, preparé café con la pequeña máquina del minibar y me senté en el balcón, mirando las olas que golpeaban la orilla con insistencia. No escuchaba ruidos del otro cuarto. Pensé que aún dormían, o que habían bajado temprano. Me duché, me vestí con calma. Era nuestro penúltimo día, y aunque el ambiente era incómodo, aún tenía esperanza de cerrar el viaje con algo de calidez. Pero esa esperanza empezó a resquebrajarse cuando vi que sus cosas ya no estaban. Al principio pensé que era una limpieza. Que habían ordenado. Pero la maleta rosa de mi hija, que siempre dejaba a la vista, no estaba. Tampoco los cargadores que dejaban tirados, ni los bikinis colgados en el baño. Fui al pasillo, toqué su puerta. Nada. Bajé al lobby, pregunté en recepción si habían salido. El joven del mostrador, amable, revisó su pantalla, y luego me miró con ojos tristes. Sí, señora, hicieron el check-out esta mañana. Dejaron una nota para usted. Sentí que el mundo se detenía por un segundo. No era un malentendido. No era una sospecha. Era un hecho, me habían dejado. Subí con la nota en la mano, sin abrirla. Mi corazón latía fuerte, pero no de tristeza, sino de incredulidad. Entré a mi habitación y me senté sobre la cama. Respiré hondo antes de desplegar aquel papel blanco doblado en 4. El mensaje era breve. Frío. Casi impersonal, lo sentimos. No funcionó. Necesitábamos un descanso. Te dejamos el resto del viaje. Cuídate. Ninguna firma.
Ningún intento de explicación. Ningún intento de explicación. Ninguna lágrima escrita entre las letras. Me sentí vacía por dentro. Como si me hubieran arrancado la voz. Y aún así, en ese silencio abrumador, me obligué a no llorar. No iba a llorar por quienes ni siquiera tuvieron el valor de despedirse frente a mí. Fui hasta el armario y abrí mi maleta. Revisé mis cosas. Todo estaba ahí. Mis documentos, mi ropa, mi dinero. Porque yo había sido la única que pensó en los detalles. Fui la única que reservó. La que pagó. La que organizó el viaje. Ellas solo se subieron al avión y se dejaron llevar. Y ahora, creían que dejándome sola me harían daño. Pero lo que no sabían, es que yo ya lo había previsto todo. Que aunque el abandono dolía, no era el final. Era el comienzo de algo nuevo. El dolor de la traición, sí, era profundo, pero también clarificador. Ya no había máscaras. Ya no había dudas. Eran ellas las que se habían ido. Yo seguía en pie. Salí a caminar por el hotel. Vi los espacios vacíos donde solíamos sentarnos. Las mesas donde compartíamos cenas, las tumbonas junto a la piscina. Todo me hablaba de lo que fue, y de lo que no volvería a hacer. Algunas personas me miraban, como si supieran. Como si ya hubieran notado que ahora estaba sola. Al principio me sentí expuesta, vulnerable. Pero luego, algo dentro de mí empezó a cambiar. Me dije, no viniste hasta aquí para desaparecer. No viniste hasta aquí para esconderte. Caminé erguida. Me senté a desayunar sola, pedí lo que quise. No había más silencios incómodos. No había más exclusiones. Por fin, era libre. En la playa, sentí la arena caliente bajo mis pies y el viento despeinándome el alma. Cerré los ojos y por primera vez, en mucho tiempo, me sentí en paz. No necesitaba que nadie me validara. No necesitaba compañía para disfrutar la belleza de ese lugar. Ellas se habían ido con su veneno, con su rencor, con sus risas falsas. Yo me quedaba con la arena, el sol, el mar y la dignidad intacta. Recordé la voz de mi madre, muchos años atrás, cuando decía, los que se van sin despedirse, nunca vuelven con la verdad. Y sonreí. Porque esa frase ahora era mía. Y me hacía fuerte. Esa tarde volví al spa. La misma bañera que me habían negado días atrás, ahora era solo para mí. Pedí el tratamiento completo, aceites, velas, masaje. La encargada me trató con una calidez inesperada, como si entendiera sin palabras. Me recosté y dejé que cada nudo de mi cuerpo se disolviera. Cerré los ojos. Vi los rostros de quienes me abandonaron, y los dejé ir mentalmente, uno por uno. No con odio, sino con decisión. Me dije a mí misma, no necesito más pruebas. No necesito más disculpas. Me debo esta calma. Porque había sobrevivido al abandono. Y eso no me hizo menos. Me hizo más. Volví a mi habitación, abrí el ventanal y dejé que la brisa nocturna llenara cada rincón. Pedí servicio a la habitación, encendí la música suave, y me serví una copa de vino. Por primera vez, la soledad no dolía. Era mi compañía. Era mi respuesta. Me reí en voz baja, pensando en lo irónico que resultaba todo. Ellas pensaban que al irse me dejarían rota, aislada, dependiente. Pero sin saberlo, me habían dado un regalo. Me habían quitado el peso que yo ya no podía sostener. Y yo, me había quedado con el viaje. Con el hotel. Con el control. Y, lo más importante, conmigo misma. Durante los siguientes días, recorrí el lugar como una turista nueva. Tomé fotos, me hice amiga del personal, aprendí algunas palabras del idioma local, y hasta conocí a una pareja mayor con la que compartí largas charlas en la terraza. Me di cuenta de que el mundo no se acaba cuando otros te dan la espalda. A veces, recién comienza. Y cada experiencia, cada caminata en solitario, cada comida disfrutada sin prisa, era una confirmación, estaba viva. Estaba entera. Y aunque ellas ya no estaban, yo me había reencontrado con alguien que sí importaba, yo misma. Y cuando llegó el último día, al empacar mis cosas, no sentí tristeza. Sentí gratitud. Porque este viaje, que comenzó como un acto de amor hacia los demás,
terminó siendo un acto de amor propio. Cerré la maleta, bajé al lobby, y mientras esperaba mi taxi al aeropuerto, tomé una última foto desde el ventanal. Era la imagen de una mujer sola, sí. Pero no abandonada. No derrotada. Una mujer que había sido traicionada, excluida, olvidada, y aún así, se mantuvo firme. Porque lo que ellas no sabían, lo que nunca imaginaron, es que yo ya lo había pagado todo. Con dinero, con amor y con fuerza. El sonido del silencio fue lo primero que noté esa mañana. Una quietud anormal se colaba entre las rendijas de la puerta, diferente al murmullo habitual de risas, tacones o pasos sobre la alfombra del pasillo. Me incorporé lentamente, aún somnolienta, esperando oír la cafetera que mi hija siempre ponía temprano, o al menos el ruido de una ducha encendida en la habitación contigua. Pero no. Nada. Ni una voz, ni un portazo, ni siquiera el crujir de una maleta arrastrándose. Me levanté, envuelta aún en mi bata blanca, y caminé descalza hasta la puerta. Al abrir, el pasillo estaba vacío. Absolutamente vacío. Toqué su puerta con suavidad al principio, luego con insistencia. Ninguna respuesta. Probé con mi hermana. Igual. Silencio. Volví a mi habitación, pensando que tal vez estaban en la piscina o salieron temprano a desayunar sin hacer ruido. Me vestí con prisa y bajé al restaurante. Escaneé cada mesa, buscando esas 3 caras tan conocidas que tantas veces me habían hecho reír. No estaban. Pregunté al camarero si las había visto. Me respondió con una sonrisa amable, pero indiferente: no, señora. Hoy no han bajado. Y entonces, una punzada helada me atravesó el estómago. Esa sensación que no necesita pruebas para saber que algo se rompió. Con pasos inseguros me dirigí a la recepción. No quería parecer paranoica. Aún intentaba no pensar lo peor. Me acerqué al mostrador, me aclaré la garganta y pregunté: disculpe, ¿mis acompañantes salieron esta mañana? El recepcionista revisó su computadora, tecleó algo, y luego alzó la vista con una mezcla de sorpresa y precaución: sí, señora. Ellos hicieron el check-out a las 5:47 de la mañana. Sentí como el corazón me caía al estómago. ¿Dejaron algún mensaje, una nota, algo?, pregunté, y su respuesta fue tan directa como un disparo seco: no, señora. Nada. Me quedé allí, frente al mostrador, inmóvil. El mundo seguía girando a mi alrededor, los turistas pasaban con sus trajes de baño y sonrisas de vacaciones, el personal seguía trabajando, pero yo estaba detenida en el tiempo. Como si alguien hubiera presionado pause solo para mí. La frialdad del mármol bajo mis dedos se volvió más real que las últimas 48 horas de risas fingidas. Respiré hondo, tratando de mantenerme firme. Me aclaré la voz de nuevo y pregunté: ¿hay alguna deuda pendiente por las habitaciones o los servicios? El recepcionista volvió a mirar su pantalla. Y entonces dijo la frase que marcaría un antes y un después: no, señora. Usted ya pagó todo. En ese instante, no supe si reír o llorar. Esa última frase fue como un espejo: usted ya pagó todo. Sí, lo hice. Pagado con mi dinero, con mi tiempo, con mi cariño, con mi ingenuidad. Había pagado cada sonrisa fingida, cada silencio incómodo, cada intento de acercamiento rechazado. Había cubierto sus caprichos, sus cenas, sus masajes. Y ahora, con todo saldado, se habían ido como si yo fuera una figura decorativa que podían dejar atrás sin más. Me senté en uno de los sillones del lobby. El cuerpo me temblaba, pero los ojos estaban secos. Porque cuando el dolor es tan profundo, a veces ni siquiera las lágrimas pueden salir. Todo lo que quedaba de ellas eran restos: una chancla olvidada junto al sillón de su habitación, una pulsera rota en el baño, una foto grupal guardada en la galería de mi celular. Empecé a caminar por el hotel como un fantasma. Cada rincón me devolvía un eco de lo que fue y de lo que ya no sería. En la piscina donde se reían sin mí, ahora no había nadie. En el restaurante donde evitaban mis ojos, había solo una pareja mayor compartiendo un desayuno silencioso. Y yo me sentía rota, pero curiosamente lúcida. Había despertado del hechizo. Ellas se habían ido. Y yo, por fin lo estaba viendo claro. Regresé a mi habitación. La cama estaba hecha, como si nunca hubiera dormido en ella. El sol iluminaba la habitación con una suavidad irónica.
Me senté frente al espejo y me miré largo rato. Vi mis ojos, cansados pero vivos. Vi mis labios, temblorosos pero aún capaces de sonreír. Vi a una mujer que lo había dado todo, y que recibió el abandono como pago. No entendía aún el porqué de su partida, ni si alguna vez habría una explicación. Pero algo en mí sabía que esto no era el final. Esto era el quiebre. El momento en el que el dolor ya no me ocultaría la verdad. Encendí la música del televisor. Una melodía suave llenó la habitación. Cerré los ojos y dejé que las notas me envolvieran como una manta tibia. No lloré. No grité. Solo respiré. Porque por primera vez, no había nadie a quien cuidar. Nadie a quien seguir. Nadie que me ignorara mientras yo insistía en estar presente. Estaba sola. Verdaderamente sola. Y eso, aunque al principio dolía como una herida abierta, también era libertad. Silencio absoluto. Pero no vacío. Silencio necesario. Silencio de renacimiento. Abrí mi maleta y comencé a reorganizar mis cosas con calma. Separé la ropa que me gustaba de la que ya no tenía sentido llevar. Guardé los pequeños recuerdos que yo había comprado para ellas, sí, aún tenía algunos, y los coloqué al fondo, no como un regalo, sino como parte del pasado que debía ir cerrando. Tomé mi celular. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Solo una pantalla fría que confirmaba lo que ya sabía, se habían ido sin mirar atrás. Pero al observar mi reflejo en el vidrio, me repetí algo que ya no sonaba a consuelo sino a certeza: yo pagué todo. Y ahora, empiezo de nuevo. Y entonces, sin avisar, lo entendí, no necesitaba más respuestas. No necesitaba saber si me odiaban, si se hartaron, si simplemente les dejé de importar. Porque su partida decía más de ellas que de mí. Yo estuve. Yo amé. Yo di. Ellas eligieron irse. Pero yo elegí quedarme. No solo en el hotel, sino conmigo. Me acerqué al ventanal, abrí de par en par, y dejé que el viento cálido del mediodía acariciara mi rostro. Por fin, sin máscaras. Por fin, sin dudas. Había sido abandonada, sí. Pero no vencida. Y en ese silencio, nació la semilla de una mujer nueva. El primer paso fue simplemente quedarme quieta. No huir del dolor, no negarlo, no disfrazarlo. Me permití sentirlo como una tormenta interna que no podía contener, pero tampoco necesitaba controlar. Y en ese quedarse quieta, sin explicaciones que dar, sin nadie a quien cuidar, algo dentro de mí se acomodó diferente. Me acosté en la cama, sin televisión, sin celular, y me miré hacia adentro. Recordé tantas veces en las que yo me hacía a un lado para que los demás brillaran. Cuántas veces fui la que tomó la foto, la que pagó el extra, la que sonrió aunque no quería. Esta vez, algo en mi pecho dijo: ya no más. A la mañana siguiente, no me puse maquillaje. No porque no me importara, sino porque quería verme tal como estaba, real. Me miré al espejo y me vi con arrugas que no recordaba, con ojeras profundas, con cicatrices emocionales marcadas en los ojos. Pero también vi a una mujer que seguía de pie, que no se derrumbó, que no corrió detrás de quienes la dejaron atrás. Esa mujer que estaba ahí, era yo. Entera. Completa. Desnuda de excusas. Y por primera vez en años, me abracé con la mirada. Porque era tiempo de empezar a quererme no por lo que hacía por los demás, sino simplemente, por ser. Decidí que ese día no iba a quedarme en la habitación. Salí del hotel con un vestido suelto, unas sandalias viejas pero cómodas, y sin rumbo. Caminé por las calles del pueblo cercano, sin prisa. Observé los árboles altos, los perros callejeros, las risas de niños en bicicleta. Me sentí una más entre todos, y eso me dio paz. Compré una pulsera artesanal que llevaba un dije con forma de sol. Me la puse como recordatorio: no importa cuán oscura se vuelva la noche, el sol siempre vuelve a salir. Era un símbolo sencillo, pero cada vez que miraba mi muñeca, sentía que algo en mí brillaba de nuevo. Al volver al hotel, me acerqué a la piscina. Había un grupo de mujeres mayores jugando cartas bajo una sombrilla. Me sonrieron. Me senté cerca, no para unirme, sino para estar. Sentir que no necesitaba pertenecer para ser parte del mundo. Pedí un cóctel frutal, cerré los ojos, y por un instante me sentí bien.
Sola, pero no vacía. Libre, pero no abandonada. La ausencia de quienes se fueron me regalaba ahora un espacio que nunca antes había ocupado, el de mi propia compañía. Y esa presencia, la mía, empezaba a sentirse suficiente. Los días siguientes los usé para reconstruirme en pequeños actos. Volví al spa, pero esta vez no como escape, sino como homenaje a mí. Caminé por la playa al amanecer, cuando nadie más estaba despierto. Me senté a escribir en una libreta vieja que tenía guardada en el fondo de la maleta. Y en esas páginas empecé a escribirle a la mujer que había olvidado, la que soñaba, la que reía sin miedo, la que no se dejaba consumir por la necesidad de ser aceptada. Cada palabra era una semilla. Y sin saberlo, estaba empezando a florecer. Recordé tantas veces en mi vida donde postergué mis deseos por priorizar a otros. Los viajes no tomados, las decisiones no discutidas, los silencios que tragué. Pero ahora, sin nadie a quien justificarme, podía preguntarme a mí misma, ¿qué quiero yo? No sabía todas las respuestas, pero hacerme la pregunta ya era una revolución. Porque nunca me había permitido ser prioridad. Y ese era el mayor acto de amor propio, empezar a elegirme, aunque nadie más lo hiciera. Aunque llegara tarde. Aunque doliera. Porque si no lo hacía yo, ¿quién más? Una noche, decidí cenar en el restaurante del hotel. Me puse un vestido bonito, no por nadie más, sino por mí. Pedí una mesa para uno, y me senté con una copa de vino y un libro. No me sentí rara. Me sentí poderosa. A mi alrededor, las parejas conversaban, los niños reían, los turistas tomaban fotos. Y yo, estaba presente. Sin compañía, sin conversación forzada. Solo yo, mi historia, mi silencio. Y por primera vez, ese silencio no dolía. Se sentía sagrado. Comencé a notar cosas que antes no veía, la forma en que la brisa jugaba con las hojas del jardín, el aroma del café al pasar junto al restaurante, la sonrisa tímida del camarero que me atendía todos los días. Cuando una deja de buscar aprobación, empieza a ver la belleza en lo pequeño. Y en lo real. Me di cuenta de que nunca estuve sola, no del todo. Había vida a mi alrededor, siempre dispuesta a hablarme, si tan solo yo decidía escucharla. Y en esa apertura, comencé a sentirme parte de algo más grande. Algo que no dependía de nadie más. Algo que era mío. Miré mis fotos del primer día, cuando todo parecía perfecto. Sonrisas falsas, abrazos incómodos. Luego tomé una selfie, ahora, sin maquillaje, sin filtros, sin poses. Y comparé. Era otra persona. Más liviana. Más sincera. Más fuerte. Pensé en enviarles un mensaje, decirles que estaba bien. Pero no lo hice. Porque no necesitaba demostrarles nada. No necesitaba cerrar ese ciclo con palabras. Lo estaba cerrando con acciones. Con amor propio. Con dignidad. Con la certeza de que no todas las pérdidas son tragedias. Algunas son liberaciones disfrazadas. La última mañana del viaje me desperté antes que el sol. Me puse un suéter, agarré una manta, y salí a la playa a esperar el amanecer. Me senté en la arena, sola, frente al mar. El cielo comenzó a iluminarse lentamente. Y cuando el primer rayo de sol cruzó el horizonte, sonreí. No porque todo estuviera resuelto. Sino porque yo, había cambiado. Había sido abandonada, sí. Pero ahora me había reencontrado conmigo. Con mi fuerza, mi voz, mi historia. Y mientras la luz se deslizaba por el agua, entendí algo con claridad feroz: esta mujer nueva que nacía, no necesitaba a nadie para brillar. Esa tarde, tras el impacto inicial de la noticia, volví a la habitación. Cerré la puerta con suavidad, no por miedo, sino por respeto a lo que estaba sintiendo. Me senté al borde de la cama y miré la ventana durante largo rato, sin moverme. Era una mezcla de vacío y traición, como si el mundo entero hubiera girado sin avisarme. ¿Por qué me hicieron esto? ¿En qué momento dejé de importarles? Me hice 1000 preguntas, pero ninguna tenía una respuesta lógica. Y entonces, en medio de ese silencio, vino a mí una frase que no había pensado hasta ese instante: este viaje también era mío. Sí, mío. No fue solo de ellas. Yo también lo planeé, también soñé con estar aquí.
también empaqué con ilusión, también me tomé el tiempo de escoger un vestido nuevo, de organizar mis horarios. Yo no fui arrastrada a este lugar, vine con intención. Y por eso, no iba a dejar que su abandono me quitara lo que era mío. Me sequé las lágrimas con firmeza, me levanté y abrí la cortina de par en par. El sol seguía ahí. El cielo azul no se había ido. La piscina, el mar, el spa, todo seguía esperándome. Y esa fue mi primera decisión real en mucho tiempo, no dejar que la tristeza me robe el derecho de disfrutarme. Fui al baño, me miré al espejo, y me lavé la cara con agua fría. Esa agua que al principio dolía ahora me despertaba. Me vestí con el traje de baño que había estado guardando para una ocasión especial, y bajé directo a la piscina. Caminé con seguridad, aunque por dentro mi corazón aún latía con nervios. Me acosté en una reposera, pedí una bebida tropical y me puse los lentes de sol. Nadie me miró extraño. Nadie se burló. Era solo yo, en paz, existiendo. Por primera vez, sin tener que cumplir con las expectativas de nadie. Después de nadar un rato, salí y me senté al borde de la piscina. Miré mis pies en el agua, el reflejo del cielo, el sonido de las risas de otras personas a lo lejos. Me di cuenta de que no necesitaba a nadie para sentirme parte. El mundo seguía siendo bello, incluso si quienes yo amaba decidieron no acompañarme. Y eso, lejos de dolerme, comenzó a darme poder. Poder de elegir cómo vivir lo que quedaba de este viaje. Poder de decidir que el abandono no me definiría. Que yo, sin ellos, seguía siendo valiosa. Entera. Volví a la habitación, en un impulso, me tomé una selfie. Nada de ángulos perfectos ni filtros. Solo yo, en la cama, con el cabello húmedo y la piel fresca. Al verla, sonreí. Había algo nuevo en esa mirada. Una decisión. Una chispa que no estaba allí el día anterior. Me tomé otra, esta vez frente al espejo, con el vestido que más me gustaba. Y otra, con el cóctel en la mano. No para subirlas. No para demostrarle a nadie que estaba bien. Sino para guardarlas como testimonio silencioso de mi transformación. Como prueba de que sí podía volver a sonreír. Llamé al servicio de habitación. Pedí mi comida favorita sin preocuparme si a alguien más le gustaba o no. Esa noche cené sola, pero me sentí acompañada por mí misma. Encendí una película, me hice un pequeño spa casero, y me permití reírme de escenas tontas que antes me avergonzaba disfrutar. Me puse la crema en los pies como solía hacer con mis hijos cuando eran pequeños, pero esta vez era para mí. Porque por fin entendía que yo también merecía cuidado. Que no necesitaba rogar por atención. Que ya era hora de darme lo que siempre esperé de otros. A la mañana siguiente, reservé un masaje en el spa. Entré al salón envuelta en una bata blanca, con el cabello recogido y una sonrisa que ya no era forzada. La masajista me preguntó si quería silencio o música suave. Pedí silencio. Quería escuchar mi respiración, sentir cada nudo que se soltaba, no solo en mi espalda, sino en mi historia. Era un acto simbólico, cada presión de sus manos sobre mis músculos era como soltar todo lo que cargué durante años por sostener a los demás. Cerré los ojos, y por primera vez, me sentí ligera. Esa tarde volví a la playa, pero esta vez no como una víctima. Caminé por la orilla con los pies en el agua, dejando que el mar me hablara. No pensé en ellas. Pensé en mí. En mis sueños, mis pendientes, mis anhelos olvidados. Recordé que antes de ser madre, hermana, amiga, fui una mujer que amaba escribir, que soñaba con aprender idiomas, con recorrer el mundo sola. ¿En qué momento dejé de escucharme? ¿Cuándo me convertí solo en la que acompaña? El mar no respondió, pero me abrazó. Y en ese abrazo, sentí que algo regresaba a casa. Cuando volví al hotel, una pareja me ofreció tomarme una foto en el lobby. Acepté. Me puse en posición, me reí sin vergüenza. La imagen quedó perfecta. No por la luz ni el encuadre, sino porque yo estaba ahí, entera, parada en medio de una historia que ya no me rompía, sino que me construía. Subí esa foto a mi galería, y al lado de ella, escribí solo una frase para mí misma: me tengo. Y eso es suficiente. Esa noche, desde la terraza, vi el cielo lleno de estrellas. Pensé en lo lejos que estaba del inicio del viaje, aunque solo habían pasado unos días.
Recordé cada momento de dolor, pero no como una víctima, sino como una sobreviviente. Me habían dejado, sí. Me habían traicionado. Pero yo decidí quedarme conmigo. No hundirme. No mendigar amor. Y ahora, con la frente en alto y los pies firmes, sabía que ese abandono no fue el final, fue el inicio de mi mejor historia, la que yo me escribía sola. Con verdad. Con amor propio. Con libertad. Los días que siguieron al abandono fueron una revelación inesperada, no solo para mí, sino también para ellos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a contactarme, pero esta vez no fue para acompañarme ni para apoyarme. No. Fue para intentar reparar lo irreparable, para curar su culpa, o simplemente porque se enteraron, a través de algún chisme o detalle inadvertido, de que el hotel era caro y que yo había pagado todo por adelantado. Sus mensajes y llamadas empezaron a llegar como ecos de un pasado que ya no me pertenecía. Pero en lugar de sentir miedo o culpa, sentí una extraña sensación de poder. Ya no les debía nada. En un primer momento, ni siquiera respondí. La indiferencia era mi escudo y mi bandera. No quería darles el placer de verme mal, de saber que su abandono me había herido. Mis días habían cambiado. Ya no era aquella persona que necesitaba la aprobación de otros para sentirse digna. Cada mensaje sin respuesta era un paso más lejos de aquel dolor, y un paso más cerca de mi libertad. Ellos se desesperaban, pero yo estaba tranquila. Era la calma antes de la tormenta, pero esta tormenta no sería de rabia ni de lágrimas, sino de triunfo silencioso. Después, decidí que era hora de mostrarles que yo también tenía voz y control de la historia. Abrí mis redes sociales y comencé a publicar fotos y videos disfrutando de cada instante, sin ellos, pero sin tristeza. Selfies en la piscina, caminatas al atardecer, cenas en el restaurante del hotel, risas auténticas y música que parecía contar mi renacer. A cada publicación le acompañaba una frase contundente, sutil pero clara, como, a veces, lo mejor que pueden hacer por ti es desaparecer. Frases que decían más que cualquier mensaje de disculpa. Era mi forma elegante de decirles, yo sigo adelante. Y sin ustedes. La reacción fue inmediata. Los me gusta y comentarios de amigos y desconocidos comenzaron a llenar mi muro, muchos preguntándome si estaba bien, otros admirando mi fortaleza. Pero lo que más me sorprendió fue la incomodidad de quienes me habían dejado atrás. Algunos incluso me escribieron preguntando cómo podía estar tan bien después de lo que pasó. Pero yo ya no respondía a esas preguntas con explicaciones. Mi silencio era mi respuesta más potente. Una manera de decir que mi historia ya no les pertenecía. Que ahora, el protagonista era otro, yo misma. Hubo un momento que nunca olvidaré, una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, una voz conocida, la que una vez fue cercana, tartamudeó disculpas entrecortadas. Intentaba explicar, justificar, pedir perdón. Pero yo, con la voz firme y serena, respondí simplemente, no te preocupes, ya me encontré a mí misma. Y con esas palabras corté la llamada. No por crueldad, sino porque ya no necesitaba sus disculpas ni su presencia. Ya no me definían. Había renacido, y ahora mi dignidad era mi mejor escudo. Al colgar, sentí una mezcla de liberación y poder que nunca antes había experimentado. Esa llamada no era más que una confirmación de que mi abandono había sido el regalo más inesperado. Porque en ese silencio, en esa soledad forzada, había descubierto una fuerza que ni siquiera yo sabía que tenía. La fuerza de ser suficiente sin necesidad de otros, la fuerza de brillar sin luces prestadas, la fuerza de caminar sola y fuerte, con la cabeza en alto. Y esa fuerza, sin duda, era la venganza más elegante que podía dar. Cada vez que revisaba mis mensajes o veía sus intentos por contactarme, sonreía. Ya no sentía rencor ni tristeza. Sentía respeto por mí misma. Respeto por la mujer que había resistido el abandono, que había elegido amarse en medio de la tormenta. Y esa nueva versión de mí no buscaba destruir a nadie, sino construir su propia vida, su propia felicidad, lejos de quienes la traicionaron. Era una victoria silenciosa que se expresaba en cada acto de amor propio, en cada decisión tomada para mí y solo para mí. Una de las publicaciones que más repercusión tuvo fue una foto mía desde la terraza del hotel, con el atardecer de fondo, y la frase, no necesito a todos para ser feliz. A veces, el silencio de los que se van es la mejor melodía para reencontrarse. Esa frase resonó en muchas personas, porque era verdad.